Buenos días amigos, bienvenidos una vez más al programa Reflexiones de Pedro Luis Echeverría, que transmitimos todos los miércoles a esta hora a través de visionglobal.net.be. Y como siempre hay comentarios, podemos interactuar con ustedes si ustedes envían sus preguntas a esta dirección, o en su defecto me la envían a mi email, a mi Gmail personal, a mi Twitter personal, que es @plecheverría. Así que después de estos saludos muy cordiales para ustedes y deseándoles que tengan un feliz día, vamos a comenzar a conversar un poco sobre algunos de los temas que en este momento creo que están preocupando a toda la colectividad venezolana. En primer término tenemos el conflicto universitario. El conflicto universitario, como ustedes conocen, ha pasado por varias etapas de huelgas, de paros. En este momento las universidades autónomas están en paro y se está discutiendo si el paro continúa o el paro se detiene, pero en todo caso ha habido huelgas de hambre, el apoyo de todos los estudiantes, el apoyo de los trabajadores a las justas y bien fundamentadas aspiraciones de los profesores universitarios y en general de las autoridades universitarias. En primer término, el motivo de la protesta es la situación tan difícil que se encuentran los profesores de la universidad cuando tienen unos niveles de salarios que no se compadecen con la realidad del país y con la condición de profesor universitario y de la formación que requiere y el esfuerzo que requiere ser un profesor universitario. Por ejemplo, si tomamos en consideración los salarios, nos encontramos que en los últimos, desde el año 2000, el aumento de salarios de los profesores fue de aproximadamente 226%, en cambio el sueldo de los oficiales de las Fuerzas Armadas aumentó desde esa misma época hasta la fecha en 526%, un absoluto desequilibrio en el tipo de remuneración. Pero si a eso ustedes le agregan que durante los años 2008, 2009, 2010, 2012, los profesores no recibieron ningún tipo de incremento salarial, con una inflación que frisaba en todos estos años entre 30 y 35%, se podrán dar a ustedes una idea del grado de deterioro que tiene el salario de los profesores y cómo ha mermado la capacidad adquisitiva de los profesores para satisfacer las necesidades básicas de vida, de atención a sus hijos, de entretenimiento, de comida, de vestido, de educación. En definitiva, una situación que afortunadamente pareciera ser que va en camino a resolverse mediante lo que ha decretado el gobierno, que pudiera ser unos aumentos de salario escalonados a fin de cuentas, incompletos a fin de cuentas, por debajo de lo que debe ser, pero sin embargo, de alguna manera viene a morigerar la situación tan difícil por la que atraviesan los profesores. Pero por el otro lado, también ocurre que la universidad o las universidades autónomas, que no puede controlar el gobierno y que ha perdido en las elecciones para los cuerpos deliberantes de los estudiantes, que ha perdido las elecciones para la elección de los decanos, las autoridades universitarias, el gobierno no ha podido poner a las universidades autónomas bajo control del gobierno, y eso sencillamente ha hecho que el gobierno asuma una política, tanto el gobierno del que se fue como el actual, una política de represión, vamos a llamarla represión financiera de la universidad. En efecto, la universidad en los últimos 7 años ha tenido que reconducir su presupuesto asignado. En el año 2000, la asignación, digamos, el porcentaje que representaba dentro del presupuesto nacional la asignación a las universidades era de aproximadamente 1.28% del presupuesto. Hoy por hoy, ese aporte se ha reducido a 0.26% del presupuesto de la nación. Entonces, es imposible pensar
que una universidad en donde se hace investigación, en donde se hacen estudios especiales, en donde se necesita para mantener al día los conocimientos, el estar adscrito a revistas internacionales, estar suscritos a revistas internacionales, el poder participar en determinados eventos fuera del país y dentro del país. Las universidades necesitan laboratorios, las universidades necesitan equipos, las universidades necesitan todo lo que una universidad debe necesitar, pero como ustedes comprenderán, con la inflación que ya hemos anotado de 30% interanual y a eso le agregamos 7 años reconduciendo el mismo presupuesto, es evidente que el presupuesto de 1.2 mil millones de bolívares se va reduciendo cada vez más. Y el 90% de esa remuneración que recibe, o mejor dicho, del aporte presupuestario que recibe la universidad, se dedica exclusivamente a pagar a los empleados, a los profesores y a todo aquel que trabaja con la universidad. Es decir, en gastos de personal se consume aproximadamente el 90% de los recursos presupuestarios de la universidad. Esas condiciones, pues obviamente, no permiten pensar ni que haya buenos profesores, ni que haya mucho menos unas universidades que garanticen un nivel de calidad educativa, científica y humanística lo suficientemente adecuada como para compararse con otras universidades de América Latina, en donde en los años anteriores se comparaba muy favorablemente a la universidad venezolana con aquellas universidades ubicadas en otros países latinoamericanos. Pero el tema no termina allí. El tema no es solamente que el gobierno decida aportarle a las universidades lo que las universidades realmente requieren, sino es que ahora el gobierno ha creado lo que se llama un contrato, una convención colectiva única, mediante la cual tanto profesores como trabajadores de la universidad y de todas las universidades tendrían que ajustarse a esa convención, con el agravante de que esa convención tiene las características muy marcadas por parte del gobierno de hacerle perder autonomía a las universidades y someterlas al control del gobierno. De hecho, para empezar, en las discusiones eventuales que va a tener esa contratación colectiva, esa convención colectiva única para las universidades, evidentemente que la Asociación de Profesores Universitarios no tiene derecho a participar en las deliberaciones, porque lo que alega el gobierno es que la Asociación de Profesores Universitarios es una entidad privada, una asociación civil, y por tanto no tiene rasgo de sindicato y no puede participar en consecuencia en las discusiones. Pero allí se está discutiendo la forma de elegir las autoridades de la universidad y los profesores pues simplemente no se les da cabida en las discusiones para establecer ese sistema de elección de las universidades. Allí se va a discutir el presupuesto de las universidades, allí se va a discutir la remuneración que van a recibir los profesores y los empleados hacia futuro. Y la Asociación de Profesores no tiene derecho a participar en esas discusiones. Son cosas tan absurdas como esta. Allí se habla en esa convención de que tanto el patrono, en este caso el Estado, como las universidades adscritas a ese patrono o que tienen relaciones con ese patrono, ambas tienen, en la convención dice, ambas tienen que trabajar para crear una universidad con conciencia socialista, es decir, y que además las acciones que realicen las universidades tienen que estar enmarcadas en el Plan de la Nación 2008-2013, o mejor dicho, 2013-2016. En otras palabras, la convención colectiva esta lo que está pretendiendo es que la universidad de una vez por todas pase una vez más al control del Estado. Aquí se pierde la libertad de cátedra, aquí se pierde la autonomía de la universidad para decidir qué investigar, cómo investigar y cuándo investigar.
aquí se pierde la autonomía de la universidad para establecer sus propios mecanismos de elección de sus autoridades, aquí se pierde la autonomía de la universidad para establecer sus propios pensum de estudio para las carreras que se cursan en esas universidades. En definitiva, es algo inaceptable para el movimiento estudiantil y también para el movimiento docente de la universidad. En consecuencia, el conflicto universitario está pasando de dejar de ser un tema estrictamente de justicia económica y de justicia presupuestaria, está pasando a ser un tema en donde lo que está en juego es la autonomía de la universidad, y es por eso que los profesores mantienen una actitud combativa, una actitud de no entregarse, una actitud de no permitir que estas cosas puedan ocurrir. Así pues, vamos en ese camino y así seguiremos estando hasta tanto se pueda realmente encontrar una solución al conflicto universitario que sea justa, que sea equitativa y que reconozca lo que significa el movimiento profesoral y estudiantil en la universidad. El otro tema que me gustaría conversar con ustedes se trata de la situación que se vive en este momento en el Brasil, en donde grupos de gente van manifestando en las calles en contra de algunas acciones del gobierno. Pero lo que me interesa destacar, y que ya todos más o menos sabemos, es que estos son grupos que pertenecen a una sociedad brasileña que ha venido evolucionando positivamente a través del tiempo. Ya los índices de pobreza en el Brasil han bajado a niveles realmente importantes. La clase media y la clase media emergente ha crecido, está creciendo. Los niveles de crecimiento de la economía brasileña son interesantes, son importantes y están avanzando. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, ¿y por qué ocurren esas cosas en el Brasil? Bueno, también ocurren esas cosas en Turquía, que es un país que también tiene índices económicos importantes, de desarrollo importante, y quizás una de las economías más estables de la zona europea. En consecuencia, la pregunta que nos hacemos o que debemos hacernos es, ¿por qué, a pesar de ser sociedades con cierto grado de satisfacción a la sociedad, o sociedades con cierto grado de satisfacción de las necesidades de esa misma sociedad, de sociedades que van avanzando en el tiempo y en la distancia y en el conocimiento y en la educación y en la formación, etcétera, ¿por qué se producen este tipo de eventos? Decía Huntington que estas cosas, cuando una sociedad avanza muy rápidamente, también muy rápidamente avanzan las demandas de esa sociedad por mejores servicios, por más y mejores servicios públicos, para que si los servicios públicos se quedan rezagados con relación al desarrollo de estas sociedades, sin lugar a dudas que se van a presentar conflictos. Y eso es un poco lo que está pasando en Brasil, en donde la gente se lanza a la calle, y la gente se lanza a la calle inicialmente por un tema vinculado con las tarifas del transporte, pero posteriormente la gente comienza a exigir otras cosas al gobierno, empieza a exigir control del gasto del gobierno, consideran que es un gasto excesivamente grande el que se está realizando para albergar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en los próximos años, la Copa del Mundo del fútbol y los Juegos Olímpicos en los próximos años, en detrimento de los recursos presupuestarios que son asignados para el desarrollo de la educación, para el desarrollo de la salud, para el desarrollo de la infraestructura, etc. Ese es uno de los grandes temas que plantea la gente en la calle en Brasil. Y al mismo tiempo, la gente en la calle en Brasil protesta, uno, contra los partidos políticos, dos, específicamente, contra los dirigentes políticos. Sienten que la acción del Congreso se ve limitada porque hay intereses para no discutir ciertos temas que puedan poner en un momento dado en tela de juicio la elección o la reelección de alguno de los miembros del Congreso.
cosas de esta naturaleza. Hay casos en donde los congresantes se han visto y dirigentes políticos se han visto envueltos en escandalosos casos de corrupción, con lo cual el país está reclamando que se debe tomar acción para evitar ese tipo de cosas. Pero aquí viene lo más importante a mi juicio de la situación del Brasil, es ¿y cuál ha sido la reacción del gobierno brasilero frente a estas circunstancias? En las primeras de cambio fue a través de un sistema de represión muy fuerte. De hecho, la policía brasileña reprime con mucha violencia a las manifestaciones que se dan en la calle. Pero a pesar de la represión tan violenta, comenzaron a ir más allá de Sao Paulo, empezaron a aparecer en otras ciudades grupos de gente reclamando este tipo de cosas, grupos de gente que se solidarizaban simplemente porque así lo sentían que debían hacerlo y así lo sentían como su responsabilidad de ciudadanos, pues simplemente se solidarizaron con todo este tipo de demandas y todo este tipo de protestas. Y eso trajo como consecuencia que llegó un momento en que casi todas las ciudades del Brasil había circunstancias anómalas frente al desarrollo de la sociedad y en el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Me parece que fue una gran respuesta que hizo la presidenta Rousseff cuando planteó que a la calle, a la gente de la calle hay que oírla, y propone, de hecho, una reforma profunda del sistema político e institucional del Brasil a objeto de darle cabida a las demandas de las personas y poder atender esos planteamientos de tan gran importancia que tiene para el hombre común el que funcione la justicia, que la política sea transparente y sin mayor control, que haya una política fiscal que sea razonable para atender cabalmente a todas las necesidades de la sociedad brasilera. En definitiva, el planteamiento de la presidenta Rousseff es precisamente eso: escuchemos a la gente de la calle y vamos a ver de qué manera vamos a encontrar los caminos para resolver esta situación. Unos hablan de que es conveniente hacer un plebiscito para llamar a una asamblea constituyente, otros dicen que el plebiscito habría que hacerlo para simplemente determinar cuál era o cuáles son los cambios que se necesitan. Independientemente de lo que se vaya a hacer, lo importante es que el gobierno brasileño ha tomado nota de lo que está pasando y va a tratar de resolverlo. Es muy diferente a lo que pasa aquí, en donde la gente sale a la calle, la gente manifiesta y el gobierno es oído sordo. El gobierno no oye, no ve, no escucha, no quiere oír, no quiere escuchar. Esa es la diferencia entre lo que pasa en Brasil y lo que son las manifestaciones en nuestro país. Por otra parte, pienso que la situación en nuestro país es un poco diferente porque el Estado ha tomado parte de la sociedad. Muchos sindicatos que necesitan reivindicaciones y laborales importantes, como por ejemplo el sindicato petrolero, es dominado por el Estado. Entonces, si una persona que hace una manifestación en contra del gobierno sabe que si el conflicto llega a mayores, lo botan del trabajo, no tiene dónde ir a trabajar, porque en la industria petrolera toda depende del Estado. Entonces, hay limitaciones para la acción de la gente en la calle. Por eso es que la pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué aquí en Venezuela no hay cosas similares a las que ocurren en Brasil y en otros países? Es precisamente esa, en donde la gravitación del Estado es muy grande y la gente entonces ve limitada su acción a simplemente una manifestación que otra. Ustedes ven que aquí en Venezuela todos los días hay una manifestación por algún motivo. Sin embargo, uno no encuentra un hilo conductor entre la manifestación que hacen los obreros en Barcelona y los campesinos en Apure. No hay un hilo conductor que indique de que lo que se trata es que se está tratando de resolver una problemática general que tiene el país. Entonces, en definitiva, hay diferencias de esta naturaleza. Si vamos al caso de la gente común,
mucha gente que está empleada en el gobierno, que está controlada, el funcionariado nacional dominado por el Estado, domina no solamente al funcionariado, domina a las personas dependientes de ese funcionariado, las personas que están en las misiones, las empresas que contratan con el Estado, las empresas que tienen negocios con el Estado. Todos esos son factores que constriñen una acción decidida que pudiera permitir que el planteamiento que se haga en Venezuela de una manera numerosa y fuerte pudiera tener cabida y ser escuchada por parte del gobierno. Desde ese punto de vista, creo que hay factores que están limitando esta posibilidad y que nos hace un poco diferente a lo que ocurre en los países antes señalados. Y finalmente yo quería señalar un aspecto. Aquí tenemos que luchar denodadamente contra la corrupción. No es con las palabritas del presidente de la República que la corrupción, aquí hay mafias, mafias corruptas enquistadas en el gobierno, mafias que manejan el tráfico de drogas, mafias que lavan dinero mal habido, mafias que se apropian de los recursos en dólares existentes en Caribe, mafias que controlan las compras del gobierno. Aquí hay un gobierno en la sombra, un gobierno corrupto en la sombra, y ese gobierno corrupto en la sombra está liquidando las posibilidades de Venezuela como país y como Estado. Si no tomamos una acción decidida, aquí el país no tiene futuro. Entendamos, por ejemplo, que aquí no es un problema de agarrar a los robagallinas que pueden aparecer en cualquier parte, el policía que matraquea, que también es corrupción, pero no se trata de eso. Se trata de ir a desentar la cosa pública, a desentar la gestión pública, la relación entre Estado y sociedad, para evitar precisamente que esta situación de anormalidad, esta situación de corruptela, siga envileciendo a hombres e instituciones. Casi todas las instituciones venezolanas tienen la presencia de gente vinculada con las mafias gangsteriles que están saqueando al país. Entonces hay que ponerle coto a eso. ¿Por qué qué ha pasado con el maletín del gordo que fue a la Argentina? No ha pasado nada. ¿Qué pasó con las señoras que estuvieron con la venta de los bonos venezolanos a sobreprecio? No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado con tantas tropelías que se han cometido en este país por parte de gente vinculada con el gobierno? No ha pasado nada. Entonces, podremos creer en que Maduro efectivamente va a ejercitar cabalmente una lucha contra la corrupción. ¿Será capaz Maduro de enfrentar a Diosdado Cabello, quien sabemos que tiene una serie de expedientes por manejos indebidos de la cosa pública? ¿Será que Maduro va a enfrentar a la primera combatiente por los actos de corrupción que se generaron en el Congreso durante su gestión como presidenta de la Cámara o de la Asamblea? Bueno, esas son las grandes preguntas que yo dejaría a la consideración de ustedes, queridos amigos. Y como el tiempo es inexorable y ya el coordinador me está haciendo señales que se nos está terminando, quiero finalizar esta mañana pidiéndoles entonces que con mucha enjundia pensemos en lo que está pasando en el país, hagamos las comparaciones de nuestro país con otros países y en consecuencia comencemos a hacer un acto de conciencia para ver qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Así que muchas gracias por la atención que han tenido para con este programa. Les recuerdo que nos pueden volver a sintonizar el próximo miércoles en la visionglobal.net.de y cualquier duda y cualquier comentario, no duden en hacérnoslos llegar, que con mucho gusto lo vamos a atender. Así que buenos días, muchas gracias y que estén bien.